XEABC. Radio Éxitos. Está usted sintonizando Radio UNAM, que transmite por sus frecuencias XEUN 860 kHz en amplitud modulada, XEUN FM, XEW 900 kHz transmitiendo desde Radiópolis, la ciudad del radio, Ayuntamiento 52, México, Distrito Federal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su canal y espacio, un lugar resiliente. Para empezar, no se vayan a confundir, gente que viene del otro canal, este es otro canal diferente. Los que vienen del otro canal, bienvenidos. Esto no es Radio Anécdotas de la Penumbra, absolutamente no, nada que ver. Eso es un lugar resiliente. La gente que pues me conoce, es muy interesante, es muy bonito saber cómo la gente pues viene de otro lugar, ¿no? O sea, viene de otro lugar y aparte hay un gato llorando. Me molesta que cuando no estoy grabando no hay nada de ruido, pero cuando estoy tendiendo el micrófono y hablando se escucha todo. Hasta un gato llorando y ahorita un grillo. Pero bueno, que las circunstancias no nos impidan seguir grabando, ¿no? Entonces, el tema del día de hoy es muy importante, muy interesante, porque pues he estado ausente por la universidad. Afortunadamente, pues terminé las clases, me faltan un par de detalles, un par de cositas que arreglar, pero el hecho de terminar la licenciatura en sí, pues es muy genial, ¿no? Entonces, desde hace un rato, es muy interesante cómo la gente de Radio Anécdotas de la Penumbra viene acá y viceversa, o sea, en intercambio. Y entonces es muy, muy genial. Hace poco me dijeron, eres muy versátil, haces muchas cosas. Y sí, o sea, a lo mejor la tonada o la forma como digo las cosas, pues es muy diferente, obviamente, porque pues tiene que estar en el contexto. Y pues en esta ocasión, pues no es la excepción. Entonces, este capítulo es muy interesante. Lo voy a tratar como que, o sea, no sé cómo explicarlo, pero voy a tratar de explicarlo, cómo es que llegué a este tema. Yo creo que con este tema vamos a ir por partes, la línea de la cual dije, no mames, quisiera hablar del tema. Hace un tiempo yo conocí a una persona que se llama Denise, ella es una amiga, y pues estábamos platicando de cosas que han pasado hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Y dije, híjole, tengo que hablar de esos temas. O sea, hay cosas que de verdad han cambiado a lo largo del tiempo, obviamente. Y como que más se fue reforzando la idea. Porque una vez igual, o sea, esas tres anécdotas como que tejieron el hilo para llegar a ello. Entonces, me acuerdo que en una ocasión, pues yo voy a psicoterapia y una vez mi psicóloga no pudo estar y pues me pusieron un psicólogo y pues yo estaba muy enojado y estaba diciendo muchas cosas y me decía el psicólogo, oye, ¿ya te has dado cuenta que cuando hablas o cómo te estás expresando, o sea, tienes hay una teoría que se dice, la verdad no lo sé, no tengo la fuente, la gente que pide fuentes no la tengo. Pero, o sea, en resumen, la forma de cómo yo estaba diciendo las cosas parecía un niño. Porque todas y todos tenemos un niño interior, un niño berrinchudo y malcriado, ¿saben? Entonces, llega un punto en la cual dices, no manches. Y igual así, o sea, tenemos una voz autoritaria como de un padre, la voz mandona de una madre. Esas actitudes, a veces yo le decía arquetipos. Pero bueno, y ya se me acordó ese pedo. Perdón, se me acordó eso. Casi no suelo insultar, pero bueno. Dije, no manches, es increíble cómo pasa ese tipo de cosas. Y pues
en esa ocasión pues yo actué como un niño porque me estaba yo quejando como un niño, literalmente era un niño, solo que en el cuerpo de un adulto. Entonces pues llegó un momento, pues yo platico mucho con una amiga, ella se llama Bianca, y pues una vez yo estaba muy enojado y le dije, no, es que ¿sabes qué? A mí me enojó que esta persona me dijera esto en mis tiempos, bla 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 bla. Entonces ella me dijo, oye, ¿ya te has dado cuenta? Así, o sea, así como me lo dijo en ese entonces el psicólogo, pues ella me lo dijo, ella no tiene pues alguna formación en psicología profesional, pero pues sí tiene conocimientos de psicología muy increíbles, muy interesantes. A punto aquí es de que ella me dijo, no, parecías un hombre, ¿no? O sea, como, y dije, no, sí es cierto, ¿no? Y fíjense que para entrar a este tema y poner un poquito más de contexto, poner un poquito más de salsa a mis tacos, resulta que pues en la generación de la universidad, pues yo era de los más grandecitos, ¿no? Yo tengo 26 años, los cumplí en noviembre, y yo soy una generación, de hecho ya va a ser un mes que cumplí años, cumplí 26 años y pues la generación, o sea, la mayoría de personas estaban entre los 20 y los 22 años, ¿no? Y algunos nuevos compañeros y compañeras de trabajo están en esa edad. Entonces como que incluso entre compañeros me decían, no manches, pinche mano ya está grande, ya está viejo, entre broma y broma, ¿no? Y sí es cierto. Y ya para estar en este tema, pues resulta que se me ocurrió la gran idea de hablar de la época de antes. O sea, para empezar, yo nací un 30 de noviembre de 1990. Yo nací en los 90, mis compas. En los 90. Finales de los 90, pero los 90. Y escucho o sea, ¿en qué año nacieron las personas? Y nacieron entre los 2000, 2001, 2, 3. Híjole, dije, no manches. O sea, estoy más llegar a los 30 en 4 años, obviamente. Pero ya no tengo 20, ya no tengo 18. Y uno se siente, yo creo que a todos nos pasa eso. Erik Erikson era un psicoanalista que tenía así como Sigmund Freud tenía las etapas psicosexuales, pues Erik Erikson tenía las etapas psicosociales, que son pues de tal etapa a tal etapa hay ciertas crisis, ¿no? Así como que el niño tiene sus crisis, o sea, una época en crisis. Está también la famosísima en crisis del adulto temprano, pues esos tipos de adultos entre los 18, los 20 y los 25. El adulto mayor y etcétera, ¿no? Que son, o sea, se van dividiendo, o sea, dependiendo de esas etapas, la persona, ojo, es una teoría, no es que sea cierta. Dependiendo de esa teoría, la persona se va a dar cuenta si se siente bien o se siente mal en esa etapa. ¿Saben? Por ejemplo, yo soy un adulto mayor de 80 años. Hay dos posibilidades en las cuales yo esté teniendo la percepción de la vida. Que la haya visto mal todo el tiempo o que lo haya visto bien, en una época de sabiduría y resiliencia. Aquí el punto es que a esta etapa de mi vida, a los 26 años, hay cosas en las cuales yo me he puesto a pensar y dije, no hace poco, hoy mi hermana me dijo, oye, ¿ya viste las fotos de hace tanto tiempo? Estaba yo en un festival, en el Festival El Globo, y fue hace 6 años. O sea, cómo se me fue rápido el tiempo, ¿saben? Se me fue rapidísimo y lo único que invertí fue en estudiar. 4 años y medio en estudiar. Entonces, las cosas ya no son iguales. Las cosas ya no son como antes. Yo de verdad espero y confío de que cuando yo tenga los 80 años, 70 años, pues siga viendo esta etapa de sabiduría. Porque cuando tenía 18 años, veía mi etapa de 15, pues mala, depresiva, todo está mal. Y de los 22 para los 18 también. Ahorita que tengo 26, pues lo veo un poquito más, me siento más resiliente, más optimista, diciendo, bueno, la regué, en cualquier etapa de mi vida la regué. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Estoy bien, tengo amigos que me quieren y todo. Pero pues hay cosas que ya cambiaron y ya no se van a poder cambiar, pero hay que aprender a vivir con ello. Entonces yo agarré y me puse a pensar que pues, no todo está mal.
Y me acuerdo, porque de antes yo recordaba mi infancia de la peor catástrofe, de lo más feo y horrible que me ha pasado en la vida. Y sí, hubieron momentos muy tristes y muy malos en mi infancia, pero eso no me detuvo. Yo creo que a más edad, ay, estoy sonando como un viejo. Yo creo que a más edad uno se siente más sabio. Bueno, igual y depende de las decisiones que uno toma, porque yo entiendo que en la vida no es fácil, la vida no es justa, es muy injusta y hay cosas malas. Pero en mi caso, no es como que todos deberían, y no es como que una regañiza, pero yo tomé la decisión de ser feliz y hacer las cosas que yo quiero y a mí me plazcan. Entonces yo me acuerdo que hace mucho tiempo, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Voy a cerrar los ojos y me voy a quitar los lentes. Y me voy a imaginar todas aquellas épocas en las cuales yo viví. Hace años, los niños y niñas, bueno, los varones, ¿no? O sea, jugamos tazos. Hoy en día los morros ya no juegan tazos. Los niños ya no juegan tazos, ¿no? ¿Qué eran los tazos? Eran unos plásticos que los aventabas y ya. Habían de metal, habían de plástico y a veces los cambiabas y te daban un portatazos. Habían de los Simpsons, más antiguos de Dragon Ball y más antiguos de los Looney Tunes. Hoy en día pues casi no llegan tazos. Luego fueron evolucionando y los tazos los cambiabas con otros tazos que te salían repetidos. Entonces tenía uno su titipuchal es mucho. Tenía sus tazos, ¿no? Y yo me acuerdo que encendías la tele y veías Dragon Ball. Y de hecho cuando en la mañana, cuando te despertabas a las 6 de la mañana para estar a la escuela a las 7, tu mamá preparaba el desayuno. Y se escuchaba al fondo el himno nacional de la televisión y la de Citatir. Los trabajadores de la radio y la televisión nos reuniremos en Cancún. Casi me lo sé de memoria. Y decían Citatir. Bueno, y yo entiendo que hay gente que hay Latinoamérica me escucha, se siente. Hay gente de Argentina, por cierto, saludos a Argentina y una felicitación por el campeonato mundial. Messi se lo merecía. Pero bueno, hay gente que no me va a entender. Como por ejemplo, hay gente de Chile, hay gente de Ecuador, hay gente de Honduras. Pero pues en nuestra época eso era, ¿no? Y pues cuando llegabas a la escuela y nos daban desayunos escolares, de verdad, hoy en día no lo hacen. Nos dan unas leche y galletas para comer. Luego salíamos a jugar fútbol y regresábamos y veíamos Dragon Ball. Y en la noche veíamos Los Caballeros del Zodiaco. Y para empezar, estábamos en la saga de Freezer. Y vamos a ver qué va a pasar con Freezer, que lo van a matar. Y pum, como que se salta a la saga de Cell. Y ya, o sea, por eso como que no sé cómo, yo creo que es una habilidad de pobre. Porque era lo único que había. Así como en Argentina hacen memes de los Simpsons, porque pues es lo que había en esa época. Pues lo mismo nosotros, es lo que había en esa época. Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, las Bratz, las Wings y Spider-Man. Y el chafa. Y llegábamos ahí en la, ¿cómo se llama? En la casa y pues almorzábamos, hacíamos las tareas. Las tareas de antes no eran como, investiga, bla, 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 y me lo imprimes. No, o sea, yo fui a la época de la biblioteca, se los juro. Yo fui a la época de la biblioteca. Yo como no tenía computadora ni tenía impresora, lo que yo hacía era cortarlo de un libro. O sea, le sacaba copia a un libro, lo cortaba, lo pegaba en una hoja y le sacaba copia y así. O sea, se los juro. Y yo siempre fui independiente y me vi la forma de cómo arreglarme la vida. Porque no tenía eso, pues. Y cuando llegó el auge del ciber, no, hombre. O sea, veías YouTube y buscabas duendes, brujas, La Llorona. Cuánta porquería buscabas. Me acuerdo, habló de Dragon Ball, me acuerdo que buscábamos Super Saiyan fase 132 con cabello negro, músculos grandes y cola roja. Y luego hoy en día ya es canon. O sea, hasta salió Dragon Ball Heroes o Héroes, no sé. Perdón por mi inglés británico si no lo entiendes. Pero es eso. Entonces yo me acuerdo en la época. Es que me acuerdo y me da mucha risa. Teníamos unas teles. Ya no son como las de antes. Y de hecho mi amiga Denise me decía que una vez. No lo voy a contar. Pero a lo que voy de que hay chamacos que no saben qué es el cable, ¿cómo se llama? El cable de 3, el rojo, el blanco y el amarillo. Hay gente que no conoce esos cables, se los juro,
puro HDMI se usa. Una vez me acuerdo que tenía una DVD y se conectaba HDMI. Es más, creo que la DVD pues casi ya no se usa. Pues yo buscaba el para meter allá los 3 cables y no, que pues, es HDMI. Y pues ya las teles de antes eran unas cajotas enormes, eran unas cosas así enormes, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estábamos en la casa de mi abuela. y no eran como que, de hecho no habían controles. Para empezar, la tele era una grandota. Segundo, tenías una rodada así que decías track, track, track. Uno, si no me equivoco, era el canal y el otro era el volumen. Eran 2 rodas. Ya sé cómo explicar. Es como si fuera la estufa cuando lo prendes. La misma cosa, pero están a un costado o abajo. Y les cambias esa cosa. Y a veces cuando se le cae el botón, esa porquería, tenés que meter tu dedo. Y a veces al meter tu dedo te da toque. Y no eran como que Super HD 4K 1080p 4DX 3D. No, era en blanco y negro. ¿Y saben qué era lo más gracioso de todo? Que fallaba la señal y nos teníamos que subir al techo. Yo, mi primo en ese caso, y teníamos que moverla a la antena ya. Hay un capítulo, ya me acordé para que me entiendan. Hay un capítulo de la familia Peluche cuando están viendo el fútbol y a Maradona lo tienen agarrado. O sea, lo tienen puesto como antena literalmente. Entonces él se movía y fallaba la señal. Lo mismo, solo que nosotros lo hacíamos en el techo, ¿no? Y teníamos que moverle ya nos subíamos al techo y le movíamos esa porquería para que agarre señal. Y ahí te quedabas un buen rato en el sol, en el frío. Pero ahí es como teníamos una tele. Pues teníamos que esperar a que mi abuela viera sus 20 novelas. Y cuando había una escena, pues, censurada o para adultos, nos retiraban de la sala. Porque son de adultos, ¿no? Y yo me acuerdo que, pues, para la época de mi abuela, pues, había la mesa grande y la mesa chica. La mesa grande era donde estaban los adultos y la mesa chica donde comíamos los primos. Y era un relajo, ¿no? Porque pues estaban los animales, estaban los gallos, los pavos, los animales ahí conviviendo con la familia. Porque aquí en México, bueno, sí, por lo menos en mi pueblo, ¿no? Por lo menos en México, imagino que en Latinoamérica, pues se le tiene un gran aprecio a los animales que son parte de la familia, ¿no? Entonces, pues esa era la época de antes. Hoy en día, pues sí se anhelan ciertas cosas. Me acuerdo también que hoy en día tienes tu Spotify, tienes iCloud, tienes Apple Music, tienes ebooks, no sé. De antes, ¿sabes cómo le hacían para escuchar música? Teníamos un Discman. No sé si ustedes ya vieron pues, los discos. Y la gente de mi época lo van a entender. Eran unos discos que era un aparato y le metías allá. Y escuchabas. Y cuidadito de ti porque te movía. O sea, estás caminando y esa cosa te estorbaba, ¿eh? No podías ni salir a correr. Y más atrás estaban los dichosos cassettes. El cassette era... Y luego estaba el VHS, que es lo mismo, pero pues era para proyectar películas. Lo mismo, o sea, terminabas de escuchar el bendito cassette. Y tenías que meterle un lapicero, un lápiz, un palo, lo que sea, para retrasar esa cosa y así. Y hoy en día tenemos capturadoras hasta en el mismo teléfono. Hasta en el mismo teléfono tenemos capturadoras. ¿Sabes cómo capturaba mi papá? ¿Cómo capturaba su música? Tenía que esperar a la transmisión de la radio, la canción, y le ponía play a esa cosa. Y tenía que formatearlo. Y lo más cercano que me ha tocado a mí de eso es el disquete. Antes no había USB, era un casetito pequeñito que le ponías a la computadora y nada más te guardaba una imagen o 2 tareas. Ya se llenaba toda la memoria y ya pues hay memorias súper avanzadas, así, hasta chiquititas. Hace poco me enteré que puedes conectar un USB al teléfono y pasar los documentos. Yo ni lo sabía, yo ni enterado, gente. Parece que yo vivo bajo una piedra, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas las cuales pues ya pasaron, ¿no? O sea, los comerciales de antes, de que cuando escuchabas la canción de la Comer, ya sea en junio o en diciembre, escuchabas a Santa en diciembre, ya sabías que pues obviamente ya es Navidad y pues veías todos los juguetes que se ponían, el Terrenator,
¿Cuántos querían el Terrenator? Las niñas, ¿cuántas querían un Micronito, una Bratz, una Monster High, la Barbie, que hay como 20,000 unidades de esa vaina? No, el Max Steel, el Max Steel tenía competencia con Action Man, ¿saben? Y el Max Steel con sus Elementors, y el Action Man y sus accesorios, o sea, todo ese tipo de cosas, los comerciales que había, Insomnia, los viernes a las 10 de la noche pasaba SmackDown, y en la medianoche pasaba Insomnia. Los lunes pasaba Raw, me acuerdo, en la época de Jeff Hardy, de Matt Hardy, de Rey Mysterio. O sea, un sinfín de cosas, o sea, un sinfín de cosas que pues ya no va a regresar, y lo único que podemos anhelar es buscarlo. Hasta en TikTok últimamente hay gente que ha subido cosas en TikTok. Las tarjetas de Yu-Gi-Oh, no manches, yo tenía un montón de esas. O las tarjetas de Dragon Ball, yo tenía un montón. Yo mis ahorros los gastaba en esas cosas. Cosas de morros, cosas de gente. Y pues no sé, me da mucha nostalgia. Por eso puse la entrada del podcast, puse ¿cómo se llama? Estaciones de radio, ¿no? A mí me gustan mucho las canciones de antes, las de Pedro Infante, pues Jorge Negrete. Me gusta mucho ver sus películas, yo disfruto mucho Cantinflas, El Piporro, las películas del Santo. Las cosas ya no son como antes, y es muy melancólico, es muy... Dices uno, híjole, ya pasó mucho tiempo de esto y ya no va a volver, pero pues qué bonito se siente esa época, ¿no? Esa época donde llegabas de la secundaria, bueno, de la primaria a la secundaria con uniforme todo manchado de polio, de pues saborín, congelados, no sé cómo le dirán allí, con chicharrón ahí tirado en el uniforme blanco. Tu mamá cuando te regañaba, o sea, estabas jugando en la calle, tu mamá te regañaba porque pues ya era tarde o tenías que bañarte. No, hombre, hay un montón de cosas que sí anhelo muchísimo, extraño muchísimo. No, me gusta mucho la época de antes. En el sentido de se puede malinterpretar esto, ¿saben? Pero ustedes saben a lo que me refiero. Me gustaba mucho la música de antes, las cosas de antes, ¿no? Los disfruto muchísimo. Cuando puedo escucho la radio. Yo creo que por eso me dedico al podcast. Porque ya lo dije muchas veces, lo vuelvo a repetir. De que mi papá, mis tíos, hay una generación completa de locutores de radio. Y pues no, yo no soy locutor de radio, pero soy podcaster. No del nada pro, pero pues sí hago lo que puedo. Pero pues es ese tipo de cosas en las cuales uno dice, chinga, me hubiese gustado vivir en esa época. Algún día yo quiero hacer una fiesta donde se tengan temáticas de los 80s, 90s, 70s, 60s, 50s, la época de antes, ¿no? Hay una serie de cosas que ahorita no puedo decir porque pues no se me viene a la mente alguno. Pero hay muchas cosas las cuales ya cambiaron. Todo, hay cosas que ya cambiaron. Que dices, me acuerdo de esto, me acuerdo de esta película. Hay algo muy interesante que decía, los niños que vimos el Mundial del 2010 de Sudáfrica, yo me acuerdo perfectamente bien. Para el Mundial, el primer partido que vimos en la biblioteca de la secundaria fue de México contra Sudáfrica. Y habían comentarios que decían, los niños que vimos el Mundial del 2010 de Sudáfrica somos los adultos que estamos en la universidad viendo el Mundial de Qatar, ¿no? Yo puedo decir, aprovechando y hablando de fútbol, que mi papá vio a Diego Armando Maradona, mi papá vio a Diego Armando Maradona ser campeón del mundo. Y yo puedo decir con mucho orgullo que pude ver campeón a Lionel Messi. Tengo una anécdota sobre eso. Estoy escribiendo algo sobre eso. Y es muy chingón. Y no me perdí la oportunidad de ver el Mundial. O sea, el último partido de Francia contra Argentina en el cine. O sea, mi papá lo vio en la televisión. De esas que
fallaba la señal. Yo tuve la oportunidad de verlo en el cine, vi a Messi coronarse campeón del mundo. Y qué bueno que viví en esa época de Cristiano Ronaldo. Hay gente que vivió, mi papá vivió la época de Eusebio. Puedo decir que vivo la época donde vi a jugar a Neymar, donde mi papá vio a Pelé o vio quizás a Ronaldo. En la época donde veo a Henry Martin y en alguna ocasión me lo voy a topar y lo voy a saludar. Y vi a Rafa Márquez y mi papá posiblemente vio a Cuauhtémoc Blanco, al Matador, ¿saben? Es eso, las cosas cambian, pero pues ahí está la esencia. Yo quiero quedarme con eso, ¿no? Yo sé que la época de antes fue muy difícil, fue muy complicada. Y la época también, o sea, nos toca, pues, o sea, ni modo nos tocó, a alguien vamos por épocas. Y pues nada más les quería comentar esto. Me fue de mucho agrado este episodio. La verdad, la mayoría de los episodios me es de mucho agrado y pues espero lo hayan disfrutado de todo corazón. Voy a seguir subiendo más contenido y para el podcast, para no dejarlo muerto, ¿no? Entonces, pues nada, te dejo mi Instagram, Manu-Pux111. Estoy en YouTube, en un lugar resiliente, pues en TikTok lo mismo. Entonces, si quieres ahí mandarme algún mensaje o algo, pues sin problema, mándame, pues en la brevedad te voy a contestar. Podemos platicar 2-3 ratitos ahí, ¿no? Te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres y recuerda que eso es un lugar resiliente. Hasta luego.